aquí estamos en este curso, Primera de Timoteo, hermanos. Espero que ya tenga pues su bosquejo ahí y también obviamente su Biblia ya abierta. Estamos en Primera de Timoteo capítulo 4, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, en capítulo 4, los versículos 11 al 16. Aquí vemos, hermano, el andar del ministro. Es el título de esta clase, el andar del ministro. ¿Cómo debe andar él? ¿Verdad? Un pastor, ¿verdad? Un pastor maduro, un pastor que realmente está tratando a pues manejar la Biblia con integridad, pero un pastor útil en las manos del Señor. Vamos a verlo, hermano. Ya estamos en la lección número 9. Vamos a orar, hermanos, como siempre, porque necesitamos la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? Oremos. Señor, de nuevo, pues, te damos gracias por la palabra tuya, Señor. Aquí vemos las normas establecidas, Señor, por ti y por Dios. Aquí vemos la importancia, Señor, del pastor en la iglesia local. Este siervo de Dios, como tú quieres usarlo. Señor, ayúdanos también a tener la misma, el mismo enfoque. Ver un varón de Dios, queremos ser como Él, como dice la Biblia, y disfrutar las normas establecidas por ti, Señor. Entonces, Señor, ven, ayúdanos a entender y aprender de lo que tú tienes aquí por nosotros, Señor. Aquí, tocando ese tema, el andar del ministro, Señor. Lo dedicamos a ti, lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Amén. Mira aquí, hermanos, también sus notas. Vamos a leer esos versículos, hermanos. Dice 1 Timoteo, el versículo 11, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ustedes recuerdan ese apóstol Pablo exhortando, animando a este joven pastor Timoteo, ¿verdad? El versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del, ¿qué dice? Presbiterio, ¿verdad? De los ancianos de la iglesia, digamos. Otra vez vemos el verbo, el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tú, ¿qué dice? Aprovechamiento, o sea, su avance espiritual sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Vemos claramente, hermanos, esta exhortación que Pablo le dio a Timoteo, ¿verdad? Capítulo 4 trata con el pastor su vida espiritual y su ministerio en la iglesia local, hermanos. Yo quiero darles otro bosquejo, hermanos. Aquí otra manera de ver el contexto. Estamos todavía en capítulo 4, pero vemos primero el ministro bueno. Los versículos 1 y 6 vemos la importancia de predicar la palabra, predicando la palabra. Eso que un ministro bueno hace, el enfoque es la palabra de Dios, ¿verdad? Predicándola, ¿verdad? Número 2, los versículos 7 a 12, el ministro piadoso, él está practicando la Biblia, ¿verdad? Como dice Pablo a Timoteo, será ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Vemos él practicando la palabra. Eso es esencial, ¿verdad? Es una cosa enseñarla, es otra cosa, pues, practicarla.
¿verdad, hermanos? De los dos es importante, es esencial, ¿verdad? El ministro bueno, el ministro piadoso, ¿verdad? Me gusta esta palabra, como dice, porque el versículo 8, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente de la viniera. Entonces vemos la importancia, hermano. Él está animándolo, ¿verdad? Ejercízate, dice el versículo 7, ejercízate para la piedad. Es una cosa predicar la Biblia, es otra cosa y más bien en su vida privada practicarla, ¿verdad? Señor, ten misericordia, ¿verdad, hermanos? Y ya en los últimos versículos vemos el ministro ocupado. Yo he visto esta palabra 2 veces, el versículo 13, ocúpate en la lectura, el versículo 15, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Entonces vemos, hermanos, el ministro ocupado, aquí progresando en la palabra, Yo veo esta idea aquí donde dice, hermanos, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Dice, o sea, para que su avance espiritual, ¿verdad? Se manifiesto a todos. Vemos la palabra, progresando en la palabra, es la idea. Este joven pastor debe madurar. Amén, hermanos. La iglesia crece mientras que el pastor va creciendo. ¿Están conmigo? Objetivos de la lección, hermanos. Uno es dar un bosquejo de 6 características de un pastor efectivo, maduro. Y vamos a ver en esta clase 6 características de un pastor efectivo, maduro. Número 2, enfatizar la necesidad de la devoción y crecimiento personal del pastor. Otra vez, la iglesia no puede crecer si el pastor no está creciendo, ¿verdad? Entonces vemos la importancia del pastor mismo. Debe dedicarse a la palabra, dedicarse el tiempo a solos con Dios, debe dedicarse a las cosas del Señor, ¿verdad? Esta es una necesidad. Número 3, discutir el hecho que el pastor representa a Dios ante los hombres y por consiguiente su conducta y carácter debe ser intachables. Entonces debe ser el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo de lo que Él está enseñando, ¿verdad? Dar ejemplo. Entonces vamos a ver esos objetivos, hermanos, en esta lección número 9. Vemos aquí, hermanos, la primera característica de un buen pastor. Él es un expositor de las Escrituras, hermanos. Lo que dice el versículo 11, esto manda y enseña. Vemos primero uno que demanda, o sea, él manda, hermanos. Mire, hermanos, Pablo dice que Timoteo debe ejercitar la autoridad de la palabra de Dios, hermanos. ¿De dónde viene la autoridad del púlpito? Pues viene de dónde? De la palabra de Dios, ¿verdad? De Dios, ¿verdad? De la palabra de Dios. ¿Me explico, hermanos? La palabra manda en el versículo 11 significa dar un orden, mandar o encargar un mensaje, ¿verdad? Transmitido de un oficial superior. Entonces Pablo está tratando a definir la autoridad investida en el hombre de Dios, ¿verdad? Dios lo había llamado y él tiene la responsabilidad, la autoridad de ¿qué? Predicar la Biblia. Y yo quiero pensar, hermano, mientras que el hombre de Dios está predicándola, él tiene autoridad, ¿verdad? Él tiene esta influencia, este poder, ¿verdad? Dios está atrás de él en ese sentido, bendiciendo, guiando, mientras que él está predicando la Biblia. Uno que demanda, pero también uno que dirige, o sea, enseña, hermanos. La palabra
Enseñar significa impartir instrucción, inculcar en uno, adoctrinar. Hermanos, vemos la importancia de, pues, hermanos, impartir algo, ¿verdad? La clave, hermanos, es que dar alimento espiritual a la iglesia de Dios para que madure en la verdad. El pastor debe enseñar la Biblia a la iglesia y aplicarla, hermano. Aquí es lo que yo veo. Básicamente, un pastor es un expositor de las Escrituras, hermanos, y cada vez cuando llegamos a la iglesia, el pastor debe ya ser preparado y predicar la palabra de Dios, alimentar la gente, darles alimento espiritual. ¿Está conmigo, hermanos? Manda y enseña, es lo que dice, ¿verdad? La segunda característica es un ejemplo de los santos. Lo que ya vemos aquí en el versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Otra vez Pablo exhortando a este joven pastor, ¿verdad? En lo que él debe hacer. Dice, sino sea ejemplo de los creyentes. En primer lugar, su andar afuera. Habla de un ministro honesto, dice, ejemplo en palabra. También en conducta, o sea, un ministro santo, y en amor, un ministro que ayuda. Nos vemos, hermanos, de el ejemplo que debe dar un pastor, ¿verdad? Efectivo, ¿verdad? Es honesto, santo, y está dispuesto a servir, a ayudar, hermanos. Aquí vemos algunas características, cualidades, ¿verdad? De un ministro. Primero, su andar afuera, ¿verdad? Pero también su andar dentro. Vemos algo también de cosas, de áreas que no vemos, ¿verdad? Dice su espíritu, fe, pureza. O sea, un ministro poderoso, ¿verdad? El espíritu está gobernando su vida, guiando su vida. Fe, hermanos, él tiene fe. Entonces, él está confiando en Dios, no en el hombre. Amén, amén. Él está confiando en Dios por lo necesario, por las necesidades de su familia, de su ministerio, de la iglesia, de las finanzas y todo. Él tiene este perceptivo, ¿verdad? De fe, ¿verdad? Es un ministro perceptivo, viviendo por fe, predicando por fe. Un ministro también purificado, pureza, ¿verdad? Hablando de su andar adentro, hermanos, su vida privada. Dios tiene su corazón, Dios está madurándolo de corazón, de su alma, y fortaleciéndolo, el Espíritu Santo, gobernándolo, dominándolo, y en ese sentido Él es un ejemplo de los santos. Hermanos, recuerden conmigo, hay dos tipos de liderazgo, ¿verdad? Dos tipos de liderazgo. Es uno que demanda respeto. Soy pastor y por su posición, él piensa, por mi posición, ustedes me deben respeto. En ese sentido, usa su posición para manejar la gente, para controlar la gente, para manipular la gente. ¿Está conmigo, hermanos? Pero otro tipo de liderazgo que dice que por su andar, él gana el respeto de todos. Por su ejemplo, gana el respeto de todos. Él usa su posición no por sí mismo, pero es por el bienestar de los demás. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces, hermanos, hay dos tipos de liderazgo. Dos tipos de liderazgo, ¿verdad? Hay uno que pone a otros antes de sí mismo, ¿verdad? Hay otros que están usando su posición para servirse a sí mismo. Entonces, hermanos, aquí yo veo a Pablo exhortando a este joven pastor, Timoteo. Timoteo, sea ejemplo. Y por su ejemplo va a ganar la confianza de los demás, ¿verdad? Y Dios le va a dar una influencia más grande y un mensaje más profundo, porque aún adentro tiene esa pureza, fe y el Espíritu. ¿Están conmigo, hermanos?
Entonces, un ejemplo de los santos. Es importante, hermanos. La tercera característica que vemos, el bosquejo, vemos aquí en el contexto, es un embajador del Salvador. Yo uso otra palabra aquí, pero mira el versículo 13, dice, entre tanto que voy. Entonces, Pablo no está, y él está recordándole a Timoteo, usted es representante de la verdad. Yo no estoy ahorita, te toca a ti, ¿verdad? Timoteo, ser el ejemplo, dirigir la gente, alimentar la gente. ¿Están conmigo, hermanos? Pablo, como apóstol y misionero, representaba a Cristo a la iglesia. En la ausencia de Pablo, Timoteo tenía que representar al Señor ante la iglesia como un embajador de Cristo. Entonces Pablo está animándole, ¿verdad? Dice, entre tanto que voy, ocúpate en estas cosas, ¿verdad? Esas prioridades, ¿verdad? Tú eres el ejemplo, tú eres el representante de la verdad. Yo he notado eso, hermanos, en algunos años, ¿verdad? Tratando de servir a Cristo. Si nada más por decir, Él es el pastor de la iglesia, muchos lo buscan, ¿verdad? Buscando consejo, buscando todas las cosas, ¿verdad? Entonces es como Pablo está diciendo a Timoteo, cuidado, ¿verdad? Sus decisiones afectan a otros. Usted es representante, ¿verdad? De la verdad. Cuidado, ¿verdad? Y hermanos, aún hay gente que no sé por qué, pero piensa que el pastor sabe todo. Y no solo lo busca para aconsejarlos en cuanto, por ejemplo, sus niños o su matrimonio, lo que sea, pero también en cuanto a ¿qué? Finanzas, inversiones, su carro, ¿qué debe comprar este Ford o este? Entonces ellos piensan como el pastor que ya sabe todo. Entonces, yo puedo preguntarle, aún hasta, no sé, él es científico, él tiene todo. Pero la verdad no es. Amén, no es, hermano, no es. No, él está ahí representando al Señor, ¿verdad? Él está allí para guiar la gente, pero no puede hacer todo, no puede. Amén. Entonces, por esa razón vemos el enfoque, ¿verdad? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, ¿verdad? No descuides el don que hay en ti. Hay un don a enseñar, predicar ese llamamiento del Señor, ¿verdad? Allí hay que enfocarse, ¿verdad? Pero representante de qué? De la verdad. De la verdad. Si hay una pregunta en cuanto a la Biblia, en cuanto doctrina, en cuanto a cómo aplicarla a mi vida y todo, sí, el pastor debe estar allí bien concentrado en ese asunto, porque él es ¿qué? Un representante de la verdad. Él sabe la verdad, debe, ¿verdad? Y número 4, hermanos, él también es, entonces el pastor joven debe crecer por esa razón, debe crecer espiritualmente para que pueda revelar Jesucristo a la iglesia. Por esa razón está diciendo, entre tanto que voy, dice Pablo a él, ocúpate en esas cosas, esas prioridades, ¿verdad? La lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces él está diciendo, Timoteo, tú tienes que crecer, tú tienes que madurar espiritualmente. Tú eres el representante de la verdad a esta iglesia. Yo no estoy ahorita, te toca a ti, Timoteo. Amén, hermanos. Y yo quiero animarles, todos los que están estudiando acá, algunos allí por internet, están pensando, yo quiero ser un día un pastor, un misionero, quizás evangelista. Hay que reconocer, hay que entender. Eso es qué bendición es ser pastor, pero qué responsabilidad es también tratar a representar la verdad a la iglesia. Amén, hermanos. Es algo serio, es algo importante. No es un juego,
¿verdad? No es un tiempo, vamos a la iglesia a ver. No, es algo bien serio, bien serio. Amén, hermano. Número 4, un ejecutivo del Espíritu, ¿verdad? Por esa razón dice en 14, ¿qué dice? No descuides el don que hay en ti, hermanos. No descuides. Hermanos, los dones del Espíritu, ¿verdad? Dice, no descuides el don. Los dones espirituales que el Espíritu Santo le da al creyente tienen que ser ejercitados para Cristo y su obra. Hermano, yo creo de todo mi corazón, cada creyente tiene un don espiritual, pero lo tenemos que, hermanos, ejercitar, ocupar, crecer en el uso, ¿verdad? Para que seamos más útiles, ¿verdad? Y yo veo aquí, Pablo está diciendo a este joven predicador, no descuides el don que hay en ti, ¿verdad? Hay un don espiritual, hermanos, que hay en cada creyente. Y no descuides el don que hay en ti, Timo. Es importante, hermanos. Yo quiero, vamos a 2 de Timoteo 1, la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, el versículo 6. ¿Qué dice, hermanos? Por lo cual te aconsejo, ¿qué dice? Avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vemos aquí otra vez Pablo exhortando a Timo. Timo, dice, avívate en ese sentido, ¿verdad? Hay que usar hasta el último este don que hay en ti. Porque hay cristianos, hermanos, que la verdad son salvos, pero no están haciendo nada. Son inactivos, están inactivos en cuanto a servicio. No está buscando la mejor manera de servir a Cristo con su don. Mira lo que dice la Biblia, hermano. Vamos a Romanos 12. Aquí es algo que no está ahí en sus notas, pero yo quiero añadir eso porque es importante. Romanos capítulo 8. Yo veo los dones, hermanos, básicamente en dos categorías. En primer lugar, hay dones de motivación. Romanos 12, el versículo 3 y adelante. Digo pues, por la gracia. Yo llamo a estos dones de motivación porque la gracia es lo que nos motiva a hacer algo. La gracia habla de el poder, la energía que Dios produce en el alma a servirlo. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con, ¿qué dice? Cordura, o sea, sobriamente, con un recto juicio, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, o sea, el mismo don, ¿verdad? Lo que debe hacer. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros, de manera que teniendo, mira lo que dice, diferentes, ¿qué dice? Dones según la gracia que nos es dada. Y aquí vemos una lista de dones espirituales, dones dados por Dios, ¿verdad? Son dones de gracia, yo quiero decir dones de motivación, es la gracia que nos motiva a servir, de manera que teniendo diferentes dones, que dice, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, que dice, úsase conforme a la medida de la fe, o si es de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, al que preside con solicitud, el que hace misericordia con
alegría. Entonces vemos aquí cuántos dones, 7. Hay 7 dones de motivación. Y yo creo la Biblia dice que cada creyente por lo mínimo tiene un don. Quizás usted tiene el don de profecía, tiene el don de servicio, el don de enseñanza. Más adelante, hermano, vamos a tener un curso en el seminario, nada más estudiando los dones, ¿verdad? Aquí dice el don de dar, el don de exhortar, el don de organizar, el don de misericordia. Aquí vemos como 7, y cada creyente tiene un don, hermano, dones de motivación. Esos dones, hermano, es algo, una función dada por Dios para servir a Cristo en la iglesia local. De una forma por lo cual Cristo reciba la gloria. Un servicio, ¿cómo se dice? Eficaz, efectivo. Algo más allá de educación, de experiencia. Estamos hablando de algo que el Señor a través del Espíritu Santo nos ha dado. Y Pablo está diciendo a Timoteo, no descuides este don. Tiene un don dado por Dios en su vida, ser responsable. Úsalo. ¿Verdad? Úsalo. Vamos a 1 Corintios, 12. Aquí vemos otra lista de dones, otra lista, hermanos, otra lista. Este no es una lista de dones de motivación, eso es dones de manifestación. Mira lo que dice Corintios 12, el versículo 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces yo veo aquí Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son activos en cuanto al ministerio de repartir este don o determinar qué don es necesario para tener un ministerio exitoso. Mira lo que dice, el versículo 7. Pero a cada uno le es dada, ¿qué dice? ¿Qué es la palabra? Manifestación del Espíritu. Por esa razón, aquí estos dones son distintos, son diferentes de los dones de motivación. Allí los dones de motivación son 7. Profecía, servicio, dar, organización, misericordia, todo eso, ¿verdad? ¿Están conmigo? Aquí vemos otra lista que, sígueme hermanos, para que el ministerio tenga éxito, el Espíritu Santo determina qué manifestación es necesaria para que este ministerio tenga éxito. Y aquí vemos, mira. Porque a este es dada, el versículo 8, por el Espíritu palabra de sabiduría, otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu, otra fe. ¿Por quién? El mismo Espíritu. Otro dones de sanidades. ¿Por quién? El mismo Espíritu. ¿Todavía Dios sana? Entonces vemos aquí, si el Señor dice para que el ministerio en la iglesia tenga éxito, lo voy a sanar, está bien. Porque Dios decide. ¿Está conmigo, hermanos? Pero dice el versículo 11, pero todas estas cosas les hace uno y el mismo, ¿quién? Espíritu. Repartiendo a cada uno en particular como, ¿qué dice? Él quiere. Entonces, ¿quién decide qué don de manifestación es necesaria? El Espíritu Santo decide, lo determina para que en este ministerio o en esta iglesia o en otro lugar, para que tenga éxito, para que Cristo reciba más honra y gloria, el Espíritu Santo decide qué don de manifestación es necesario. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, entonces es importante ver, hermanos, cada creyente tiene un don, pero
tiene que ser ejercitado para Cristo su obra. Por eso dice, regresamos 1 de Pedro 4, 1 de Timoteo, perdón, estamos en Timoteo. 1 de Timoteo 4. Cada creyente tiene un don, y este don debe ser cultivado y utilizado para su servicio cristiano, hermanos. Es importante. Pablo está diciendo, Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Dios te quiere usar, Dios te quiere bendecir, Dios quiere manifestar su poder a través de su servicio cristiano. No descuides. Es importante, ¿verdad, hermanos? Me encanta, es importante ver cómo el Espíritu Santo obra, hermanos. Mira otra vez el versículo 14, 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio, o sea, de los ancianos. Hermanos, ustedes saben, es el Señor que salva, es el Señor que llama, pero es la iglesia local que confirme. Yo veo aquí los ancianos también reconocieron, Timoteo, Dios te ha llamado, mira el don que tú tienes. Entonces ellos con confianza confirmaron este llamamiento en su vida. Amén, hermano. Es lo que hacemos en la iglesia bautista, ¿verdad, hermanos? Si un hombre dice, el Señor me llamó, entonces quizás el pastor lo va a mirar por meses, años quizás, o él va a terminar su estudio, preparación, lo que sea, pero después de un tiempo, ya él es un hombre que probado, ¿verdad? Y luego aprobado por la iglesia. Y la iglesia va a confirmar ese llamamiento. La iglesia nos llama, la iglesia nos salva, es la obra del Señor. ¿Están conmigo, hermanos? Ok, entonces, hermanos, otra vez, Él es un ejecutivo del Espíritu, el Espíritu Santo, ¿verdad? Los dones del Espíritu, hermanos. Espero que lo pueden estudiar más. Más adelante tenemos un curso de nada más los dones espirituales. Lo vamos a estudiar. Amén, hermanos. Más adelante. Dios, el Espíritu Santo, reparte los dones como Él quiere. Pero el creyente es responsable de rendirse y ser útil en las manos de Dios. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, ¿verdad? Exhortándolo, ¿verdad? Dios tiene un plan. Hay que rendirse, hay que ser responsable con este don, Timoteo, ¿verdad? Ser responsable, ¿verdad? Ocuparse en la obra. Dios te quiere usar. Amén, hermanos. Entonces, vamos a ver en otro estudio, hermanos, de cómo a veces apagamos y contristamos el Espíritu Santo, ¿verdad? Número 5, otra característica, es una evidencia de santificación, hermanos. Miren lo que dice el versículo 15. ¿Qué dice? Entonces, el pastor maduro, a través de su vida vamos a ver características. Esa es la quinta característica de un pastor efectivo. Él va a dar una evidencia de santificación. Él no es hombre perfecto, pero vamos a ver una evidencia de santificación. Dice el versículo 15, otra vez vemos el verbo, ocúpate en esas cosas, permanece en ellas. ¿No, hermanos? Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, para que sea su avance espiritual, ¿verdad? Sea manifiesto a todos. Está hablando de su progreso, hermanos, su santificación. El progreso de la santificación dice, ocúpate, hermanos, y vemos la presentación de la santificación, permanece. Hermanos, es como Pablo está diciendo a él, hay que ser un hombre ocupado
con prioridades espirituales para que crezca. Y entrando en ellas, esas prioridades, hay que permanecer allí. Hay que mantenerse allí. Yo veo otro verbo, vamos a llegar allí en un momento, el versículo 16. Dice, persiste en ello. Primero, permanecer en estas cosas, ¿verdad? Y luego, ¿qué? Persiste allí. Estamos hablando, hermano, de esta evidencia de la santificación. Y mire el beneficio de la santificación para que tu aprovechamiento. Entonces, para que, hermanos, como dice aquí terminando, el propósito de la santificación es sea manifiesto a todos. Pablo está animando a Timoteo, hay que vivir, hay que crecer, hay que madurar espiritualmente para que su avance espiritual sea manifiesto a todos. Para que todos vean que realmente tú eres un varón caminando con Dios. Caminando con Dios. Amén, hermanos. Este es esencial para un pastor efectivo. Perdón. Por esa razón vemos la importancia de la santificación práctica, hermanos. ¿Verdad? Aprovechamiento. Viene de dos verbos. Esta palabra, aprovechamiento, viene de dos verbos. Progresar o avanzar. ¿Verdad, hermano? Esa es la idea. ¿Verdad? El varón de Dios es avanzando, progresando en su vida espiritual, ¿verdad? Vamos a ver algunos cambios en su vida, hermano. Sus palabras, su actitud, su servicio. Vamos a ver ya si él realmente está creciendo. Vamos a ver evidencia. Yo creo es la idea, evidencia, hermanos, ¿verdad? Él ya no habla como antes, ya no actúa como antes, ya no se relaciona con los demás como antes. Hay otra actitud, hay otro ambiente por su persona, otra disposición. Y Pablo está diciendo, mira, Timoteo, cuidado, ten cuidado, ¿verdad? Ten cuidado. Esto que dice el versículo 16, mira lo que dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Oh, hermanos, ya hemos visto, permanecer allí, ya dice, hay que persistir allí. Amén, hermanos. La iglesia no puede crecer si el pastor no está creciendo. ¿Verdad, hermano? La iglesia no puede crecer si el pastor no está creciendo. Es un progreso gradual. ¿Verdad? ¿Está bien la palabra gradual? Es un progreso, hermano. Yo creo, quizás a veces, hermanos, no es siempre, yo sé, pero a veces una iglesia no crezca porque quizás el pastor no está creciendo, ¿verdad? Quizás no está creciendo en la palabra o quizás no está creciendo en su liderazgo, su forma de delegar las cosas, ¿verdad? Terminando la última característica, él es un evangelista para el pecador, un evangelista. Vemos primero, hermanos, la firmeza continuada, dice, persiste en ello. Y número 2, la salvación completa. Dice Pablo a él, pues, persiste en ello, pues haciendo esto que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Obviamente, él no está diciendo, pues, puedes salvarte a ti mismo, ¿verdad? Tu salvación, perdón de pecados. No. Él está hablando de una salvación completa. Primero, la salvación del castigo. Miren, hermanos, los problemas morales, divorcios, otros tipos de conducta vergonzosa han destruido muchos siervos de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que dice, para salvarte a ti mismo, ¿verdad? Hay que crecer, hay que madurar, hay que ocuparse, hay que permanecerse, hay que persistirse con estas cosas. ¿Por qué no? Sí, porque va a salvarte a ti mismo. La salvación del castigo de Dios, la disciplina de Dios.
Por esa razón, hermano, cuando yo ando fuera, por ejemplo, como yo estaba el viernes, sábado, domingo, el lunes en hotel en Arkansas, desde algunos días. Yo regresó ayer. Yo estaba ahí predicando. Yo decidí, ¿verdad? Desde hace algunos años atrás, cuando yo ando fuera solo, no voy a prender la tele. Estoy en hotel. No lo voy a ver para nada. ¿Por qué? Hermano Ellison, usted es un hombre espiritual, wow, fuerte. No, soy hombre débil. Por esa razón no voy a aprenderlo. Voy a perder tiempo. Ustedes saben, va a presentar algo que no debe ocupar mi mente, mis ojos. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces yo decía, si yo tengo tiempo extra, si no estoy preparándome a predicar, voy a pasar más tiempo orando o testificando a alguien. No voy a sentarme allí y aprender solo, no. Fue una decisión. ¿Está conmigo, hermanos? Tengo que ocuparme con prioridades, permanecerme allí, persistir allí. ¿Está conmigo, hermanos? Problemas. Dice Pablo, este joven pastor, haciendo esto, te salvarás a ti mismo. Problemas morales, divorcios, otros tipos de conducta vergonzosa. Han destruido muchos siervos de Dios. Pero también la salvación de la condenación, la salvación de las almas perdidas, hermanos. Es un trabajo del pastor. Amén, hermanos. Entonces la salvación completa. Salvación del castigo y la salvación de la condenación. Hermanos, en ese sentido el pastor debe ser un evangelista también. Un evangelista, ¿verdad? Un evangelista. Muy bien, hermanos. Hermanos, estas palabras me da alimento, me da una advertencia de mi hermano. Yo tengo ya casi 30 años predicando la Biblia, hermanos. Y yo veo la sabiduría de Dios aquí. Los principios bíblicos es lo que nos ayuda, lo que nos guarden en la verdad, hermanos. Entonces, como cristianos, debemos poner atención aquí. Mira lo que dice la Biblia en cuanto a un pastor efectivo, un pastor maduro, características de un varón de Dios. Amén, hermanos. Es importante. Amén, hermanos. Hasta allí. Entonces continuamos en capítulo 5, hermanos. Ok. Más adelante. Pero quiero animarles de nuevo, hermanos. También aquí tiene proyectos también en esta clase. Tocando algunos temas que se encuentran allí en 1 de Timoteo. Ya se acercan también, ¿verdad? Hay que entregar su reporte bien pronto. Quiero animarles, hermanos, sigue adelante preparándolo y cumpliendo también su tarea. Y hermanos, y gracias por ser pues activo y en todo eso. Pues vamos a orar, hermanos, dar gracias al Señor por este estudio, este epístola. Señor, de nuevo te damos gracias por el consejo sabio que nos has dado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a aplicarlo y seguirlo de todo nuestro corazón. Aún pensando también en el futuro en cuanto a la iglesia bautista. Señor, queremos ser gente, siervos útiles en tus manos. Y aquí vemos algunas características necesarias, Señor. Señor, ten misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Pues poner por obra esas verdades. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.